Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy yo, la llena del podcast Los Todólogos. Este es el primer episodio. Contamos con Honey Badger y la Yoyancra. Somos un grupo de amigos que, por ocio, ya que estamos en tiempo de cuarentena, pues siempre hablábamos de tener un podcast, de todas las conversaciones que teníamos en grupos de redes sociales, barras, con cerveza en mano, sin cerveza en mano, en la universidad. So, decidimos hacer este podcast tocando diferentes temas sociales desde diferentes perspectivas, ya que pues cada uno de nosotros nos especializamos en un área totalmente diferente. Ninguno de nosotros pertenece al mismo grupo en lo que estudiamos en la universidad. So, tenemos siempre diferentes puntos y tratamos de llegar a un solo consenso. So, esa es la idea, de discutir temas sociales partiendo desde saber nada y tratando de informándolos con la meta de saberlo todo. Que se disfruten de este primer episodio y gracias a Anchor FM. Gracias. Esta experiencia de hacer un podcast es posible gracias a el website anchor.fm o la aplicación de Anchor. Si usted desea hacer un podcast, esta es la herramienta que yo recomiendo, ya que desde su propio celular puede grabar sus podcasts con sus amistades o una entrevista o usted mismo solo. Además de que puede monetizarlo, editarlo, todo eso en el mismo lugar, en la misma aplicación y totalmente gratis. El que quiera hacer un podcast, pues recomiendo Anchor FM. Pues hoy vamos a hablar un poquito del lenguaje inclusivo, porque estos días, mientras estamos por las redes sociales, vimos que hay un montón de palabras con X, arroba, los, la, y sobre todo una bien interesante que tiene ahí la llena, una listita, supuestamente que la cuerpo y cosas así. La cuerpa con X, no sé cómo se pronuncia la X. La cuerpa. Pero una pregunta, ¿qué ustedes piensan de la X? ¿La X es algo como que arbitrario, como la arroba, que se usaba cuando empezó el internet? Bueno, yo supongo que esa es la intención, ¿verdad? Que es con la que se desarrolló, ¿no? Pero para mí eso, ¿sabes? Eso es algo que se desarrolló en Estados Unidos porque esa idea del género no existe, ¿no? En el lenguaje, más que en los pronombres. Entonces, pues allá funciona, ¿no? Como que si tú eres una persona que eres latino o latina en Estados Unidos, pues esa idea de latino y latina se percibe como algo segregando el género, ¿verdad? Y ahora que estamos en tiempos de géneros neutrales, pues la idea de la X es ser inclusivo. Exacto. Eso es lo que... Mira, Honey Badger, sí. ¿Tú le pones a los emails el pronombre que tú quieres que utilicen? Yo tampoco. Pero la gente... Yo trato de hablar en general. O por ejemplo, si se compone de un grupo de personas, pues que me toca escribirlo en inglés, pues pongo guys. Pero si hay mujeres envueltas, pongo crew, como que el grupo como tal. Pero yo me dejo llevar por los números. Sí, yo también trato de hacer eso. Yo llamo a la gente por su nombre o digo hi everybody. Okay, ¿ves? Cosas así para ser más neutrales y cosas, pero ajá. Por lo menos en el español el problema es el siguiente. Por ejemplo, antes si había, qué sé yo, una reunión y eran 10 mujeres y un hombre, es nosotros. Okay, sí. Para que haya nosotros tenía que ser 100% femenino. So, yo creo que la cosa va por ahí y sobre todo desde el punto de vista del español, que siempre, qué sé yo, los cargos masculinos se ven como de prestigio. Exacto. Y los femeninos no. Yo creo que va por ahí la idea. Como dame un ejemplo, un título. ¿Cómo es? Siempre secretaria es la que atiende. Los jueces, por ejemplo, son juezas femeninas y se llaman en los documentos legales el juez. Ajá. Porque la gente cuando lee la jueza no hace caso. Por ejemplo, cuando tú te refieres a un secretario,
un puesto de gobierno líder de una agencia. Cuando tú te refieres a secretaria, es la que atiende, como dijo la Yoyan Craí. Por ejemplo, maestra, Ajá. si son varones, se le dicen profesor. Bien, verdad. Ahí hay algo. Yo lo que pienso, por ejemplo, lo de la X, tiene una función de indicar que el que vaya a leer la oración o el texto, puede asignar. Es el que va a asignar el punto, Okay, pero creo que ahí el problema que vamos a hablar ahora, creo que sería que se dificulta la lectura del texto o no, que yo creo que es donde va la cosa, porque el lenguaje es sencillo. Pero, o sea, para mí el texto, pues es algo que tú lo lees y tú lo puedes interpretar, pero hablarlo en lenguaje inclusivo para mí es bien complicado, sobre todo cuando se utiliza la X. Sí. Para mí, por ejemplo, hay una obra de arte que encontré en Twitter que se llama Este cuerpo existe, pero este es con X al final en vez de X, y cuerpo en vez de O es con X. ¿Cómo uno lee eso? o lo pronuncia. Para mí realmente la X, por lo menos en español o castellano o lo que sea, no tiene sentido. Para mí eso es un concepto súper americano, ¿no? Como volvemos, en Estados Unidos los géneros se definen por los pronombres y el hecho de que, o sea, tú llames a alguien latino o latina viene de que esos términos vienen del español, ¿no? Ajá. Y a mí me parece que si esos términos se van a cambiar, se deben cambiar a términos aceptados por la comunidad latina, ¿verdad? O la gente que habla español. No deben tomar ese préstamo del inglés, ¿verdad? Para poder solucionar con la intención de solucionar un problema de inclusividad. Okay. Bueno, sí, eso, mira, ahí hay un ejemplo de eso bien gracioso, no sé si lo han visto, en las comunidades indígenas, creo que es en Ecuador, no me acuerdo en qué país, que ellos no quieren que les dijeran gay, porque para ellos gay es un homosexual blanco. Oh, wow. Y ellos quieren que se les refieran a ellos como maricones. ¿Cómo? Porque eso es maricones. Okay. Que le digan marica. Entonces, es algo que choca porque en la mayoría de los países lo que han intentado es eliminar ese vocablo por considerarlo ofensivo de toda la vida. Exacto. Esa idea que dice Tony Bayer, pero adaptarlo a cada comunidad, no va a haber un estándar. Ahí la letra es mucho mejor que la de X. No, yo pienso lo mismo. Para mí, utilizar la letra E es mucho más efectiva y más fácil de que otras comunidades la empiecen a utilizar. Por ejemplo, ahora mismo está leyendo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, utiliza la E en sus discursos. Pero, Hugo, ¿en qué palabras solamente? ¿En las plurales? Que son de grupo. Exacto, en todes, por ejemplo. Él utiliza la E. Nosotros. Exacto. Y antes ya está. O esa hay que cambiar. No, el problema viene. Ajá. El problema viene en los pronombres, porque tú tienes él, ella, ¿verdad? Pero entonces tienes que empezar a utilizar ella, que es el pronombre que están proponiendo como pronombre neutral. Okay. Entonces ahí es que se pierde el sentido, porque tú dices, ellas van al banco, entonces tú no sabes de qué tú estás hablando, o ellas son mis hermanos, tú no sabes, ahí es que se pierde la inteligibilidad un poco, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo en el español, y para mí la E me parece, bueno, quizás la alternativa. Lo que pasa es que se debe reestructurar, y yo soy un evolucionista del lenguaje, ¿no? Yo creo que los lenguajes cambian y todo, pero en este caso se pierde inteligibilidad si no se hace un desarrollo propio del lenguaje que vaya acorde con esa ley. Pero realmente tenemos que saber que el sexo o el género de tu familia, como decimos, él es hermanes. Es realmente importante saber que son hermanos o hermanas. Sí, no. Pero depende de la gente. Pero depende. Por ejemplo, si tú tienes dos hermanes, ¿verdad? ¿A qué hermanes te estás refiriendo? Pues ahí, o usas el nombre, ¿verdad? O si dices,
mi hermana fue al hospital. ¿Cuál de los dos? Sí, que Si tienes una pero hermana y una eso no hermana. funciona en singular, ¿verdad? Solamente funciona en plural. No sé, pero para que la audiencia entienda, Honey Bayer tiene 2 hermanas, pero eso es otro tema Sí, eventualmente. él Y tengo un hermano también. exacto. Entonces, cuando dice, Sí, pero eso no nos interesa tanto en el próximo. Los negocios no van por esa parte. No, por eso. por eso te llaman la yoyangra. Se lo ganó el nombre. Mira, pero Sí, una pregunta, yo para mí, ese lenguaje funciona en el lado profesional, pero en la sociedad como tal, en el día a día. Bueno, funciona porque la gente cambia la forma de expresarse. Obviamente pero es un primer paso para un cambio. ¿Qué gente? Bueno, O sea, ¿estamos hablando de gente educada o gente que no tiene acceso a la educación? Se le va a hacer más complicado. Ahí vamos. Ese es uno de mis puntos también. A la academia, pero permea toda la sociedad. Se supone que para mí tiene que ser un esfuerzo social de todo el mundo. Eso va a ser un esfuerzo social y generacional, hermano, porque... Buen punto ahí, Honey Badger. Entonces, que es uno de los problemas. Para mí eso es un tanto, ¿verdad?, académico y elitista, ¿no? Como que tú tienes estos sectores súper educados que, ¿verdad?, que creen en la neutralidad del lenguaje, en la inclusividad, pero entonces tienes toda esta gente que son, mira, gente que no le importa, que lo que hace, que necesita trabajar para sobrevivir. ¿Tú te crees que ellos se van a poner a discutir si debemos utilizar la E al final de una palabra o la otra? Entonces... No se va a poner a discutir, pero inicia un cambio por algún sitio. Claro. Te voy a dar un ejemplo de los libros de texto ahora de historia. Antes siempre decían el vocablo esclavo. Los esclavos fueron traídos de África, los esclavos se les maltrataba. Entonces es admitir la condición de esclavo y estudiar esa población simplemente como esclavo, desde el punto de vista del que domina. Y ahora unos libros han cambiado y dicen los esclavizados, o los africanos esclavizados, o simplemente los africanos. Y es cambiar, pues, obviamente la palabra es un primer paso, pero sí se necesita un cambio estructural para otras cosas. Ya que trae ese tema, también las palabras que se utilizaban también llevaban un contexto algo... O sea, machista, por ejemplo, esta palabra matrona, que es la persona, o sea, como se refería a la mujer que realizaba los partos. Pero si tuviera el patrono, el dueño era como el jefe. Y tú dices, pero... Sí, pues, y ahora se está utilizando, acaba de leer que matrón, matrón, creo que sí es matrón para el género masculino de una matrona. Claro. Y es como que tú dices, espérate, el lenguaje desde el principio creó todo este problema desde el saque y ahora hay mucho que hacer. Pero no es el lenguaje. Esa quizás es la pregunta. ¿Qué viene primero? Yo sé que el lenguaje sí, ¿cómo se dice? El lenguaje es responsable por la manera de pensar a la gente, ¿verdad? O es viceversa. La manera de pensar de la gente. O la academia como tal. Es responsable por el lenguaje. La que asigna las definiciones y la que aprueba. Acuérdate que es una... Dios mío, es de ambas partes. Hay una palabra para eso, se me acaba de ir. El lenguaje es reflejo de la forma de pensar y el lenguaje nos da herramientas para entender la realidad. Bueno, o sea, es de ambas partes. Sí, es un proceso complejo. No es que se crea un problema con el lenguaje, es que el lenguaje en un momento respondía a cierta forma de pensar la vida y después se ha ido cambiando. Ok. O sea, eso es como todo, qué sé yo, cógete, qué sé yo, cosas tan arbitrarias como los colores. Sí, que se cada... ¿Por qué se llama así? ¿Ah? Los griegos no tenían color para el azul, creo que era una cosa así, y decían como un negro o algo así. Entonces eso va cambiando la forma de pensar. Yo creo que es un primer paso necesario, pero no sé, a mí lo más que me preocupa de todo esto es cómo va a cambiar, obviamente, la socialización, porque esto del lenguaje inclusivo con lo que acabó para siempre va a ser con los apodos. Sí, sin duda.
No puede ser. ¿Cómo te vamos a decir? Yoyancre. Yoyancre, ¿verdad? Pierdes tu nombre del saque ya. Sí, pero ya por ejemplo, las personas mucho más menores, los adolescentes, ya casi nadie tiene apodo. Wow, sí. Sí. No, pero eso viene con esta idea del safe space, ¿verdad? Sí, pero el 6 va atado a esta idea de incluir a todo el mundo y no ofender. Mira, por ejemplo, que creo que es la idea del inclusivo. Antes, por ejemplo, ahora se le dice a las personas que tienen algún tipo de impedimento, de discapacidad intelectual, no, creo que es diversidad, es algo con diversidad. Yo tengo un primo, por ejemplo, que tiene síndrome de Down y yo me recuerdo de pequeño que le decíamos mongoloide, porque así era que se le decía. Ese era el término correcto, era mongoloide. Era mongoloide. Pero llegó un punto que llegó un punto que mongoloide llegó a ser un insulto. Por eso, y cambió a síndrome de Down. Y después se quedó más o menos así. Entonces, por ejemplo, hay otras comunidades que no quieren que le cambien el nombre. Por ejemplo, los guetos, sí. Hay alguien no vidente, hay gente que les molesta eso. Entonces, sí. Para mí, sí hay un intento del lenguaje inclusivo de hacer una sociedad más justa, pero también el problema es que vamos a hacer un lenguaje inclusivo que se base su aplicación en cada caso particular. Y si la respuesta es sí, ¿cómo nos vamos a acostumbrar a eso? ¿Cuál es el proceso? Y otra pregunta, para mí, como Johnny Badger mencionó algo generacional, y para mí, por ejemplo, la Real Academia Española, que es la que dicta, la que sugiere que esta es la definición, ellos son de otra generación, por eso se tardan mucho en aceptar los cambios. Por ejemplo, yo creo que email lo vinieron a aceptar hace poco. Obvio, pero email. Ellos lo aceptaron hace poco, creo. Email. Pero acuérdate que eso es otro. Acuérdate que las academias españolas de estas últimas instituciones que quedan del modernismo, de que el lenguaje hay que regularlo para que todo el mundo se entienda, de que hay una autoridad. Ya eso pues se ha ido casi. Pues, adaptando, y pues por eso es que la gente ahora se atreve a decir que vamos a enmendar el lenguaje para que refleje nuestras aspiraciones a una sociedad más justa. Pero creer que eso es lo único que va a cambiarlo todo. Sí es bien poderosa esa arma, pero es la primera, yo creo. Sí. Para mí, mira, en cuanto a la RAE, en cuanto a una institución que regule el lenguaje, eso históricamente, ¿sabes? Por ejemplo, con el francés se reguló el lenguaje desde hace muchos años, y el problema es que como el lenguaje evoluciona, como se habla no es igual como se escribe ahora mismo. Sí, por eso. ¿No? No, por lo tanto, Comenta. Pero la pregunta es, estos son estos cambios de las letras, ¿es la forma de hacer una sociedad más inclusiva? A ver, esa que el problema que es que vamos a estar preguntándole a cada uno, para cada conversación, cómo quisiera fuese dirigido. Eso, si tú te llamas Carlos, yo no te puedo decir él ni ella, simplemente te voy a decir él. Sí, ahí crearía un problema. Porque, por ejemplo, ese era mi próximo punto, es que el problema es que el género, ¿verdad? O el sexo, para mí es género, ¿verdad? Para ti es sexo, ¿no? Es inherente al español. Tú sabes, eso está en todo, en todas las palabras existe eso. Entonces, para tú cambiar, reestructurar el lenguaje completo sería algo de mayor, ¿verdad? Trabajo. O sea, no sería algo tan sencillo como simplemente cambiar los pronombres a él, nosotros, ellas, sino que tendrías que reestructurar el lenguaje completo, que inherentemente eso es una propiedad del lenguaje del español, ¿no? Con barco, océano, la mar. Tengo una pregunta para todo el mundo. Y si se logra implementar eso, se cambia el lenguaje, ¿qué pasaría con las próximas generaciones que fueran a buscar libros
de los 1980, 1970, donde se utilizaría el nosotros, o por ejemplo, como dijo la Yoyancra, los esclavos llegaron desde África. Bueno, yo creo que sería incorrecto venir a cambiar todo Sí, eso exacto. otra vez, aunque, bueno, es que eso es como todo en la vida, cada texto refleja los valores de una época. Pues los que cambien, pues leerán eso como escribían ellos. Y sentirán curiosidad y que empezarán a buscar. ¿Y por qué ellos escribían así? Pues porque nosotros nos enseñaron que pues, el masculino era el que incluía ambos sexos. Para mí, el cambio va a llegar sí o sí, no importa cuándo. ¿Qué ustedes creen, Yoyancra y Honey Badger? El cambio de lenguaje va a llegar, sí. Sí, para mí el cambio viene. El cambio viene, lo que yo pienso es que debe tomar en cuenta, ¿verdad? Que es algo generacional, o sea, que es algo que de aquí a 100 años todo el mundo va a usar pronombres neutrales, pero es algo que es una transición. O sea, tú no le puedes imponer a alguien que tiene 70 años que empiece a usar pronombres neutrales ahora mismo. Para mí es algo que sí, que viene, pero que tiene que es un tiempo. Lo que pasa es que nosotros somos unos desesperados y queremos todo el momento. Creo que ahí, no sé, yo tengo mis dudas con que el cambio, acuérdate que el lenguaje inclusivo es el deseo de una aspiración, de una sociedad más justa, más democrática, etcétera. Y los cambios políticos que se están dando es en contra de todo eso. Entonces, no sé si en algunos países el lenguaje inclusivo quede como este fenómeno de moda y se quede en eso. O algo que se ha asociado simplemente con grupos de izquierda. Lo está viendo, pero ahora yo pienso que, o sea, como que los gobiernos están tratando de no hacerlo, pero ya ve el de Argentina, que en las conferencias de prensa lo utiliza. Segundo, ya los gobiernos no tienen control de lo que la gente expresa, porque ahora existen redes sociales. Tal vez en los 90, 2000 temprano funcionaría, pero ahora mismo tú puedes ir por ejemplo, a Twitter, poner todes y te salen 1000 resultados de gente utilizándolo de diferentes países. Sí, pero responden a la misma demografía, sí, exacto, que es lo que decía Tosti. Esa es la demografía 20, 30 años. La otra demografía. Yo no escribo todes ni nada de eso. Ahora mismo. Pero, yo digo todo. Yo empecé como que decir compañero, pareja o compañero, whatever. Eso, exacto. O sea, como que esas palabritas se empiezan a utilizar más seguido, pero esa es la transición, yo pienso. Yo creo que sería más chocante que si nosotros fuésemos a un sitio con muchas mujeres, dijéramos nosotras, para incluirnos a nosotros. Yo creo que eso fastidiaría más a la gente. ¿Qué pasó conmigo? Me dejaron fuera por ser hombre. No, que tú digas nosotras, yo soy parte de nosotras. No al revés. Exacto. O sea, como que es un shock porque no es culturalmente aceptable, es lo que tú dices. Porque a mí no me importa, honestamente. La mayoría. Sí, pero preferimos nosotros o nosotros, antes de decir nosotras, incluir un macho. Sí, imagínate refiriéndote a un grupo de 20 personas donde 19 son mujeres y un hombre. Y tú, Por eso no que se me a nosotras. Y los como que adiós, ¿qué pasa aquí? Se sienta mal y también quiera su inclusión. No, porque es un shock. Yo creo que sí, que hay unas ideas ahí, pero no sé si va a quedar como un artículo de novedad de ciertos reclamos políticos y se queda en el aire. Y otra cosa. Y ahí termina, sí. Y ahí termina, porque ahora mismo los nacionalismos de derecha, lo que están tienen una fantasía ahí bien loca con la pureza del lenguaje. Pero ¿cómo algo como el lenguaje inclusivo cambiarla nosotros por él, llegó al punto de esta discusión clásica de años de izquierda-derecha? Bueno, porque... de cómo se politizó esta discusión. Dale, bueno, yo pienso que...
Bueno, la derecha, ¿verdad? La idea de la derecha es preservar el status quo, ¿verdad? O si hay cambios en plazos largos, ¿no? Que no sean cambios lentos, no rápido, versus la izquierda que siempre se asocia con la parte revolucionaria, ¿no? Exacto, De que el y cambio de que tiene que venir ahora. las generaciones cambian y el modelo tiene que cambiar con las generaciones. Sí, pero yo Exacto. creo que tu pregunta va más Ajá. hacia el origen de cambios lingüísticos en el siglo XX. Exacto, sí. Esa es tu pregunta más que nada, ¿verdad? Eso responde más a las ideas, ¿cómo te digo? ¿Cómo te diría eso? Esas son más ideas constructivistas, que el lenguaje no refleja la realidad, sino que el lenguaje construye la realidad. Y ahí comienzan a salir los estudios culturales, historia de la cultura, etcétera. Y de ahí es que vienen la historia del proceso de descolonización, etcétera, y comienzan a analizar cómo el tú nombrar cosas es parte de los procesos de sometimiento y cómo se puede identificar ese problema y cómo se puede solucionar. Por eso en los años de la independencia de muchos países africanos, una de las preguntas más difíciles de contestar era qué nombre se le va a poner al nuevo país que incluye a todo el mundo. Sí, que... Lo que pasa es que nosotros no vemos eso, pues nuestro nombre, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, es un nombre colonial. Nadie pensó eso mucho, se quedó así. Pero fíjate que nosotros tenemos todavía el gentilicio borinquen, que es un arahuaco. Tenemos dos gentilicios para el mismo país. Lo mismo le pasa a los dominicanos, que se dicen quisqueyanos. No, inclusive ellos se refieren, ellos siempre utilizan esta frase de Quisqueya la Bella. Exacto, entonces de ahí, por ejemplo, vino a los grupos quisqueyanos y nosotros boricuas. Exacto. De ahí después vino, por ejemplo, los grupos marginados en Estados Unidos, sobre todo la comunidad gay, que adoptó el nombre gay en contra de una revolución de contracultura, y de ahí se quedó el nombre pegado. Y antes de esta discusión del género, lo que había era un entendimiento de los poderes dominantes de la sociedad, que esto era sexual. Dicen que antes de ser transexual es transgénero. Sí, ¿no? No sé si se acuerdan de ese lenguaje. Han cambiado un montón. Yo recuerdo, yo empecé con travesti, ese era mi principal nombre para los transgéneros. Travesti, transgénero, transexual. Yo sí me acuerdo de transexual. No sé Puerto cómo Rico. qué punto pasó, pero ya el transgénero, ahí. Porque acuérdate que esos cambios del lenguaje comienzan todos siempre como un proceso de resistencia, la gente se acostumbra y lo utiliza. O sea, como todo en la vida, pero sí los nombres afectan mucho en cómo la gente se percibe, y sobre todo el lenguaje es un reflejo desde el punto de vista de la sociedad, de las relaciones de poder. ¿Y ustedes creen que el lenguaje, porque yo pienso que sí, el lenguaje va a la par con el avance de la sociedad? Mientras se va... Bueno, sí, ahí yo creo que Johnny va a adaptarnos, porque la sociedad coge muchos términos científicos y los cambia, lo adapta. No impuro. No, lo adultera. Yo diría que es la palabra correcta. Claro. Pero fíjate, yo no pienso que el lenguaje sea un proceso unidireccional, ¿no? Para mí es una mercocha. Es una mercocha generacional. Una mercocha generacional. Abanico de frente. Sí. Déjame apagarlo un momento. Es que este calor tropical. Ahí. Yo decía. Yo ya llevamos ya media hora y tú con un abanico de frente. Yo decía, pero la Yoyanka no tiene señal, se le acabó el wifi del vecino. ¿Qué wifi? Este es un cable de otra casa. Viva la piratería y el compartimiento en la comunidad, eso es lo importante. Pues mira, Johnny Bayer, yo lo que me refiero era, por ejemplo, al concepto de evolución. Que hay muchos grupos que lo aborrecen o dicen que eso no existe, pero todo el mundo habla, yo he evolucionado como ser humano, y ya la idea del cambio, los cambios lentos para adaptarse, es una idea que está en toda la sociedad.
y es algo que todo el mundo adoptó. Ajá. Eso no existía hace 1000 años, o qué sé yo, Pero años lo atrás. impresionante yo para mí que los textos que se han escrito, para mí no, yo creo que no van a ser bueno, pueden tener algún tipo de problema adaptándose ahora, pero los textos siempre sobreviven porque todavía estamos leyendo el Quijote, que hace cuánto no se escribió, y se pudo adaptar a estos tiempos. Bueno, pero ahí tú estás hablando de un texto que sabe literatura universal. Y eso es un texto que, a pesar de cómo está escrito, trae una problemática que aplica a la condición depende humana. del texto. Eso es del problema que trae. O sea, aunque sea del siglo de oro, todavía no nos habla de problemáticas que tenemos de la condición humana esta todavía. Pregunta, disculpa, ya. Ajá. Mira, pero ese era un texto que a nadie le importaba en su tiempo contemporáneo. Todo el mundo, el tipo, Cervantes, yo creo que fracasó, tú sabes, Cervantes. O sea, y tuvo que venir un cambio generacional para apreciar ese cambio, ¿no? Que quizás esta cosa del lenguaje que estamos hablando es algo que va a beneficiar al futuro. Siempre benefician a otras personas. ¿Cómo se llama el pintor? Van Gogh, después de casi muerto, fue que su obra vino a ser relevante. Sí, pero tampoco podemos decir que todos estos cambios van a ser progresistas 100%. O sea, todo esto trae sus nuevas problemáticas. Esa, y la misma mierda otra vez. Gracias por la palabra. Claro. Una pregunta abierta. ¿Esto del lenguaje inclusivo es algo político o progresista? No entiendo por qué. Sí, por ejemplo, porque como que los progresistas pues quieren, vamos a mover la sociedad hacia adelante, pero político es establecer, vamos a poner nuestra agenda entre medio. Como los de la derecha están acusando a los de izquierda de imponer la agenda de meter lenguaje inclusivo. Bueno, el lenguaje inclusivo es política. El que me venga a decir que no es un zángano. Sí, eso era lo que iba a decir, que estaban entrelazados. Están entrelazados. Pendejo, yo le edito. No, aquí el problema es, lo vuelvo y lo digo, el sector conservador o la gente que está en contra del lenguaje inclusivo, ¿a qué proyecto político aspiran? Obviamente hay sus confusiones de los casos que se usan. Por ejemplo, vamos a seguir preguntando, y un ejemplo bien claro, en un cuestionario médico. ¿En un qué? ¿En un qué, perdón? Un cuestionario médico que tú pones tu información. ¿Yo debo preguntarle al paciente el género o su sexo? Ajá. Su sexo de nacimiento ahora, porque... Eso es su sexo. Porque... Es lo que tiene que ver con la medicina, más nada. Y el género podría estar en la licencia sin ningún problema. O incluir... Lo que pasa es que esos son problemas técnicos que hay todavía. Esos son problemas y son problemas que existen, ¿no? Como que la gente que se identifica con otro género no revela esa información, ¿sabes? Y se resisten, muchos de ellos, quizás no todos, ¿verdad? Pero la norma... Exacto, y quizás esa idea de la resistencia, de que no, yo me identifico con esto y quiero que me llamen esto, ¿no? Pero es lo que tú dices, ahí genera unos problemas técnicos que cuando tú vas donde un médico y biológicamente tú eres ¿verdad? Naciste mujer o naciste hombre, pues genera unos problemas por cosas de órganos, de hormonas, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se resuelve ese dilema? En el censo también, como que naciste de tal sexo y cuál es tu género o cuál sería el orden de las preguntas. Sexo de nacimiento, pues, ¿con qué género usted se identifica? Yo estaría de acuerdo, a mí no es inconsecuente lo que pase, eso yo lo acepto como tal. No, pero... claro, pues si nosotros somos hombres y llevamos 10.000 años de historia donde ese género se reconoce, ¿no? Con nosotros no hay problema. Por eso, pero es bien que seria, como que... ¿Cómo yo lleno eso? En lo educativo. Y te voy a tirar,
¿qué género para llevar un registro de cada estudiante? Por ejemplo, un estudiante puso, género, sexo de nacimiento masculino, género, género actual masculino, pero al próximo año escolar decide cambiar eso por el género femenino, al género actual. ¿Qué sucedería ahí? Por eso, ahí no hay problema, porque es el nombre con cientifique y hay una Yo pienso que eso solución no tendría sencilla. para mí se le debe dejar normal, eso nada pasa. Su número, Exacto. su número de estudiantes. Y ya. Y te evitas esa situación que no debe ser un problema. Pero un número, pero yo lo que digo, y aquí hay otra situación hipotética. Alguien, y esto es una de las peleas que tienen en la política ahora mismo, alguien que sea transgénero y que se identifique como mujer, ¿tiene derecho a las ayudas a las mujeres? Que son mujeres heterosexuales. Para mí, sí, ese es un dilema, sí. Eso es un dilema bien grande. Ambos grupos están llevando diferentes batallas. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Las mujeres actuales están todavía luchando por mejores salarios, mejores empleos, que son esas luchas que llevan años y todavía están rezagadas. Como que ahora mismo, por darte un ejemplo, si tú eres mujer y tú vas a una entrevista de trabajo y tú dices que tienes hijos, las probabilidades de que te cojan en ese trabajo son inferiores a la mujer que no tiene hijos o al hombre. Y yo pienso que ambos grupos están tratando, llevan peleas muy diferentes y o sea, como que están tan distantes que no sé en qué punto ellos se podrían encontrar. Yo creo que todavía no es el momento ni están cerca, pero que están llevando otras peleas. Yo estoy totalmente de acuerdo, mano. Son peleas totalmente diferentes. Pero entonces tú tienes grupos, por ejemplo, en transgénero. Por ejemplo, los issues que hay con las peleas de UFC. Que tú tienes hombres que se cambian a mujer y compiten como mujer y le parten la cara a todas las mujeres. Porque es que biológicamente no hay manera. Yo creo que más allá de eso, yo creo que los dos momentos se encuentran. Y sobre todo, sí, en el punto que están cuestionando estos pilares que la gente da por hecho como incuestionables. Y creo que te encantan los deportes. Se manja, la corredora 800 metros, yo creo Sudáfrica. Y eso cuestiona estas ideas de que nosotros pensamos biológicamente que debe ser una mujer y un hombre. Yo creo que en ese punto de cuestionarse y querer tumbar esa cultura tienen algo bien en común. Y sobre todo, el hecho de que los dos aspiran es a que se valore a la persona por lo que es, no por su apariencia biológica. Dale, Honey Badger. Sí, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Estoy de acuerdo contigo y me gusta esa postura, ¿no? Como que son movimientos de resistencia ¿cómo digo? A las construcciones sociales, ejemplo, de lo que es el género y todo ese tipo de cosas. La sociedad avanzó con respecto a ese caso. Ajá. Pues claro, pero cuando tú miras el caso de cuando uno lo ve por primera vez, uno dice, adiós, espera, esta gente en los deportes tampoco tienen claro lo que biológicamente es mujer. Tanto hemos hablado que es algo bien definido. Y no entonces, ella se esforzó, espérate. Entonces, ¿por qué en el otro deportista, si tiene una anomalía en los pulmones, Michael Phelps, que nada, Dios mío, Michael Phelps, no pasa ningún problema? Lo otro es, eso es para ver en la magnitud del problema como tal, del problema de definición de que están pasando los transgéneros, que todavía cuando uno creía que estaba definido, no, sale algo y es un problema que hay que discutirlo. Ajá. Kylie Jenner, sí. Kylie Jenner, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Que era Bruce Jenner, que después de tantos actos de repente se identifica como mujer, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó en shock, ¿verdad? Pero son cosas que pasan.
Yo creo que Pero dentro de todo este espectro estamos hablando de mujeres y hombres, o gente que se identifica como mujeres y hombres, pero dentro de ese espectro sí, hay exacto. yo no sé cuántos Sí, distintos tipos de género. eso es más también, profundo, que exacto. son Yo cosas creo que hay que considerar. obviamente, eso sería otro tema, pero la aspiración del lenguaje inclusivo es la culminación del individualismo del siglo XVIII. O sea, no importan otras reglas o otras formas ideológicas de ver a los seres humanos. Es el individuo el que va a decidir todo, a tal nivel de que el individuo puede someter el lenguaje. Y en eso, ese momento sí es revolucionario. Ahora tengo una pregunta. Esta comparación, este tema sí que es caliente. ¿Y cómo se adaptaría la religión si ocurre el cambio de lenguaje a lenguaje inclusivo? La religión con sus textos. Por ejemplo. Como siempre, Maldita sea la religión también. ¿Tú crees? Siempre se va a adaptar. Mira, sí, Iena, mira. Si existió la teología de la liberación que mezcla reclamos marxistas con el catolicismo, todo es posible. Bueno, todo es posible. Mira, yo pienso que se van a resistir hasta que se den cuenta que la gente de otros géneros también aporta el 10%. Cuando representa un aumento monetario, bueno, pero vamos a cambiar. Acuérdate, por ejemplo, en la religión, en el cristianismo sobre todo, el mensaje de amor. Acuérdate que las peleas que tienen con la comunidad LGTBQ tienen que ver más con estructuras medievales, no tanto con cosas de la doctrina, porque la doctrina es bastante ambigua en unas cosas, y eso sí se puede adaptar fácilmente. Y la iglesia se va a adaptar, ha sufrido muchas cosas y todavía sigue viva. Así que yo pienso que sí, que a los mormones, exacto. Los mormones ya se le aparece Joseph Smith y cambia las cosas. La iglesia pentecostal, ¿sabes? Yo pienso que si el lenguaje cambia a algo inclusivo, la iglesia pentecostal se convierte en una secta secreta. No tanto, porque mira, yo que tengo bastante contacto con esa población. ¿Tú crees que están haciendo los ajustes? Explícanos cómo. cómo. Te voy a decir los ajustes que están haciendo ellos. Su estrategia, lo que yo he visto. Mi tío pone memes en Facebook pentecostales, ya que él es pastor pentecostal, diciendo, viste que las pentecostales también son sexy, y pone muchacha en faldas largas de Mahón. Sí, ¿sabes? Estamos hablando de que hay falda de Mahón es de mal carajo. La extraña de los pentecostales no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Como diría, ese es el fanbase de Gigi Ávila. Sí, por ejemplo, pero Gigi Ávila es de esa base protestante en contra de la ciencia. Mira, esa base ahora mismo está en crisis con todo lo de la pandemia. Y lo que les iba a comentar era, yo no sé de ese ruido del abanico de otros, no van a echar los 20 ahora. Pero pague el mío, estoy aquí con calor que me estoy muriendo. Pero mi comentario, un aire, mira, no, es que si me compran un aire se tumba la luz, porque aquí no tiene un tubo mal pegado. Tu sistema eléctrico. Yo no sé dónde viene la luz aquí. Si yo prendo ahora mismo, de un hilo, te entiendo, de un hilo. Mira, si yo prendo el microondas y la estufa, se va la luz. Se tumba el breaker. Esto es patético, por eso me voy a mudar. Mira, pero lo que le iba a comentar es lo siguiente: la estrategia ahora mismo que está teniendo ciertos sectores conservadores es el aislamiento. Y eso se está viendo mucho en Estados Unidos, más que acá en la isla, en Puerto Rico. Por ejemplo, yo soy conservador, vivo en una organización de conservadores. Mi hijo va a una escuela de conservadores, va a una universidad de conservadores y su trabajo va a ser en la comunidad de conservadores. Están creando sociedades paralelas. Eso funciona hasta que llega alguien de afuera, porque el mundo siempre llega. Como ellos le dicen que el mundo llega a su comunidad. Y es bastante, es una loquera. Es una loquera como los mitas, pero los protestantes están ahora mismo en ese viaje. Los católicos pues están siendo más pragmáticos, no aceptando, pragmáticos.
Sí, para no perder pero cierta los fuerza mitas, moral y de poder en la sociedad. exacto, ellos se adaptan. Bueno, pero es que los católicos siempre han sido pragmáticos. Sí, Bueno, sí, tú te confiesas, tú puedes hacer lo que te dé es la que gana, después que por te eso han confiesas. sobrevivido siglos y van a seguir. Sí. un Mira, milenio, llevan los un mitas, por milenio, ejemplo, papá. los mitas, Ajá, dime. las comunidades mitas no tienen sus propios abogados mitas, sus propios comerciantes mitas. Ajá. Su protección, ellos tienen gente que rondea, ¿sabes? Las Pues por urbanizaciones. eso, Sí. ahí es que viene el problema. Si cada comunidad se va a ir haciendo sociedades Ajá, paralelas, por vamos a el acabar lenguaje, en ¿no? pequeños Porque feudos. Entonces, acuérdate que la idea de la democracia y no es que todos vamos a ser felices, es que todos vamos a llegar a un compromise en el sentido anglosajón de que es que todo el mundo va a estar insatisfecho con algo, pero todo el mundo va a ceder del ala para comer de la disculpa, yo voy a pechuga. entrar. En Puerto Rico hay un senador mita. Igual que hay senadores pentecostales que empujan ese movimiento. ¿Y cómo? Sí. No ¿Y hay, dónde están los senadores ateos? No hay. Vamos a ver. Pero la cosa La es Lúgaro. como, por ejemplo, para una pregunta, para aprovechar este tema, ¿en qué función tendría o cuáles serían los puntos clave o el momento perfecto para que el gobierno pueda aceptar el lenguaje inclusivo y así implementarlo en su agenda como tal? Sí. Para mí, 50 años cuando se muera la generación pasada, porque ¿sabes? Eso lo intentaron con los roles de género. Para mí ese es el primer paso. Cuando tú deconstruyes, ¿verdad? Lo que es la masculinidad y todo ese tipo de cosas en las escuelas, pues la gente crece con otra idea en la mente, ¿no? Eso es con la lucha, Charlie. La lucha del pueblo. Eso Sí, no es el gobierno no va a cambiar un pito nunca. Eso es el pueblo no se molesta y pasó esto. Y cambiaron las cosas, pero no va a ser sentados esperando. Pero lo que pasa es que yo no creo que el pueblo vaya a luchar por igualdad de género. Generalmente son sectores, los sectores marginados son los que van a luchar, eventualmente consiguen un tipo de poder como cosas así como Harvey Milk, ¿verdad? Sí, y de ahí se produce y ahí propulsan el cambio, pero exacto. Pero esa idea de lucha del pueblo, la lucha del pueblo no creo que esté dirigida a eso. Tampoco así, pero a ver, así para llegar a una sociales. conclusión, su punto sobre el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, a favor, en contra y por qué. Yo personalmente, yo estoy a favor. Yo pienso que cada cual debe vivir la vida, ¿verdad? Como quiere. Si tú quieres tu pronombre, con respeto yo le llamo su pronombre. Yo no tengo ningún problema con el lenguaje inclusivo. A mí mi problema viene más cómo se está impulsando, ¿verdad? El lenguaje inclusivo. Para mí debe haber un tipo de estructura que regule el lenguaje, y mi problema mayormente es con la idea de Latinx, porque para mí eso es algo bien americano, ¿verdad? Y para mí, si Latinoamérica va a hacer esa estructuración del español, ¿verdad? O los países hispanohablantes, pues debe ser una decisión de los países hispanohablantes, no debe ser una imposición de los hipsters. De Nueva York, no debe ser una imposición de las autoridades en Nueva York que dicen, de los hipsters que ni siquiera saben español y dicen, no me gusta que me digas latino o latina, ponme una X al final. ¿Sabes? Pues eso está bien para Nueva York, pero no está bien para como que para que siga añadiendo. ¿Y cómo ve el lenguaje inclusivo a futuro como tal? ¿Cuándo se implementaría? ¿Cómo se iría la lucha hasta ahora mismo? ¿Cómo ve el lenguaje inclusivo a futuro? ¿Cómo fue la pregunta? Lucha, ¿cómo en las redes sociales que se está moviendo? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Cuál sería su propósito? ¿O meta a corto plazo y a largo? Bueno, yo estoy de acuerdo con la Yoyan, que para mí eso se va a volver un artículo
novel, ¿verdad? O sea, como que se va, la idea de la E quizás en nosotros o ese tipo de cosas, se va a volver parte del lenguaje, pero no creo que haya un cambio de que todas las palabras sean inclusivas y ese tipo de cosas. Y en las redes sociales, pues definitivo, porque es un movimiento impulsado por los jóvenes, tú sabes, las generaciones nuevas. Yo me incluyo ahí. pero ¿Y tú, Yoyan? Pues sí, lo veo como algo que va a persistir. Yoyan, sí, para ser inclusivo. Para mí, para mí es una lucha por el lugar del individuo en las sociedades democráticas occidentales. Es la idea de que que se cortó. Hello. Ya, es que lo barato sale caro. Yoyan, que te me fuiste. Ahora, puedes ¿Me escuchas? Ahí ya mismo llegó. Ahora te escuchamos. Sí, te escuché. Lo barato sale caro. Infeliz que eres. Págame el internet tú. Infeliz. Algo ustedes no tienen madre. No, lo que iba a decir, nada, el lenguaje inclusivo es la lucha por salvar el individuo en las sociedades, el individualismo en las sociedades occidentales democráticas. Es la idea de que el individuo tenga poder frente a las instituciones. Yo creo que es uno de los pilares de la democracia. Ahora sí me preocupa que donde más se está viendo esto en las redes sociales, porque todavía estamos asumiendo que las redes sociales son un espacio abierto y libre, y no lo son. Los días de las redes sociales como espacios abiertos sí, yo creo que más contados para Navidad. ¿Sabes? Eso no va a perdurar mucho, y sí, lo más triste sería que esto quedara como un artículo de souvenir más en la cultura, como algo cultural que fue chulo y lo descartamos y lo consumimos y nunca aplicamos sus reclamos revolucionarios. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando, y creo que este sería un buen tema para la próxima. Con esto de la pandemia, cómo la biopolítica y sobre todo este control de los cuerpos del Estado viene a erosionar todas esas libertades individuales que tenemos. Porque ahora mismo en el imaginario de la gente quien ha triunfado es el totalitarismo del Partido Comunista Chino. Sí, no. Sé que ahí suena como alguien de derecha, pero a las I hay que ponerle los puntos. No solo eso. No nos podemos desviar de esa realidad. Hay como 5 países de los que se habla que están combatiendo bien contra el coronavirus, que son los países nórdicos, Finlandia, Norway, Dinamarca, y Singapur, Corea del Sur y China. O sea, Singapur y Corea del Sur son totalitarios, y los países nórdicos son como que socialdemócratas, como se dice ahora mismo. Exacto. Son las únicas democracias, pero la gente es un consciente. Sí, pero ahí, eso sería otro tema. Sí, pero eso sería otro tema, pero ahí hay unos problemas, y sobre todo el rol de las instituciones. Y pues sí, a mí, yo creo que sí va a haber un cambio con la forma de pensar el lenguaje, y sobre todo con cosas más naturales. Para mí la E es un avance abismal respecto a la X, porque suena más natural y la gente lo utiliza más fácil, no se siente como algo tan foráneo como una X o un arroba. Para mí es cuestión de tiempo que la E ya se empiece a utilizar en textos oficiales. Igual va a quedar la X, el arroba y los las. Eso no había Dios que leyera un papel de eso. Los estudiantes, nosotros, o cuando me llega la arroba, espérate, ¿qué pasa aquí? Y uno... Mira, Yoyankra, para el próximo episodio. Tocando un poco ese tema de la biopolítica, ¿verdad? Yo sé que vamos para el próximo episodio. A mí lo que me parece curioso es que es verdad, los regímenes totalitarios están funcionando en controlar la epidemia y todo esto, pero tú ves Estados Unidos que le está pidiendo a su gente que se sacrifique por la economía.
Para mí eso está Por súper eso, interesante. y entonces, fíjate esto. Estados Unidos Ya lo ha pidió hecho. sacrificar a la Exacto. gente. El gobierno chino ya lo ha hecho. Esta es la Más de segunda una vez en vez. 30 años, ¿verdad? So, Sí, sí. sí, aquí, ahí hay Entonces, ¿es eso totalitario? Es la pregunta, o no? no es totalitario, pero el totalitarismo y la democracia, Ajá. los dos están operando de manera hegemónica. Sí, Están erosionando lo que es ahí el es que yo individualismo. pienso, En eso sí para el están próximo los episodio, dos ok, a la par. esta idea de gobierno de derecha y gobierno de izquierda, que siempre están en contra, con el coronavirus quedaron que no están tan distantes. No están tan distantes, tienen los mismos intereses al final. No. Y sobre todo a nosotros que antes leíamos con desdén las otras La peste. pandemias. Ay, mira, esta gente le dio un catarro y se murió. Ay, eso no pasa en el siglo XX, eso no ha pasado en el siglo XXI. Nos Sí. dieron un call bien fuerte de la fragilidad Exacto. y la fugacidad de la vida. Y que tenemos internet. Nos estamos quejando. Mira, todo esto ha pasado y la volverá a humanidad no va a pasar. avanzar mucho porque Pero ahí ese trajiste gallo. de mi vecindario. ¿Cuál es el problema con donde yo vivo? Que yo vivo en una barriada. ¿Cuál es el problema con mi barriada? Infeliz. El audio puso un gallo. No, que yo vivo aquí en un barrio. Esto es un barrio humilde. Mira, ¿Qué muchachos, pasa? De gente de verdad. estuvo bueno el podcast. Ya saben que viene el próximo episodio sobre la biopolítica en esto del coronavirus. Vamos a analizarlo. Sí, estuvo bueno. Ya tenemos una hora de material. Me gusta. Nos vemos el próximo fin de semana. Grabamos sábado, sale los lunes. Sí, ¿no? Eso va guardado, yo lo voy a sacar a la parte. Mira, Llena, debes hacer un remix del gallo ese, como el intro de... Sí, pues voy a grabar qué pasa cuando grabas. Y al abanico. ¿Qué pasa cuando no? Oye, es de pitusa. Nos vemos, muchachos. Gracias por compartir. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Dale. Amén. Hablamos. Bye. Dale.